Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como estaréis viendo aquí estamos ante una gunship, estamos ante un mock de una gunship que lo primero que quiero hacer, ¿vale? Es aclarar que este mock no es mío, es un mock creado por Ronk McPatty, seguramente lo haya dicho mal, pero bueno, os dejaré el Instagram en la descripción, ya que a través de ahí podréis ir a Rebrickable, que es una página donde la gente sube instrucciones para diseños alternativos de sets que ya existen o crean sus propios, como es este el caso, donde podréis comprar las instrucciones por un módico precio, por creo que fueron 2,50 libras, o sea que son muy baratitas y ya os aviso que merece bastante la pena. ¿Por qué estoy subiendo esto? Pues como para los que ya me conozcáis, estamos haciendo una serie de mocks en el canal y quería hacer algo distinto para la semana pasada, no me llegaron las piezas, ya que aunque no es un mock que no es mío, pues sí que me parecía que era una buena cosa para traer al canal, hacer la review de esta fantástica gunship que como estáis viendo, simplemente, o sea, a mí me parece increíble. Y por cierto, si escucháis ruido de fondo es que estoy de pie, ¿vale? Y que soy yo que me estoy moviendo. Entonces vamos a ver todas las figuritas que las he dejado por aquí. Digo, mira, si pongo el Capitán Rex y ponemos a Cody, pues va a quedar una miniatura bastante chula. Y también voy a sacar a estos dos de aquí. Para el que le interese, ¿cuánto me ha costado? Pues creo que tiene en torno a unas 500 piezas o casi 600, ¿vale? Y yo ya tenía un tercio de las piezas. No sé si se apreciará, vamos a dejar a los pilotos. Hay alguna pieza que tiene un color diferente o que está más vieja y es porque yo ya la tenía en la colección. Entonces yo me he gastado en torno a unos 40 euros comprando las piezas en Bricklink, contando con los gastos de envío y seguramente pues lo que yo tenía era por valor de 20 piezas sin contar 20 euros, perdón, las piezas sin contar con los gastos de envío. Como veis, incluye incluso el soporte. Entonces vamos a verla un poquito para esta review. ¿Qué tenemos? Empezando por delante. Tenemos una cabina donde aquí por lo menos yo sí que tuve que cambiar una cosa de diseño, ¿vale? Esta pieza estaba más atrás y tuve que cambiarla porque si no, no me cabían a mí. O sea, cuando yo bajaba la cabina, vamos a bajar a este de aquí, un segundito, ahí está. Se le queda sin casco. Cuando yo cerraba esto, chocaba con los bloques que hay aquí y no me dejaba cerrarlo. Pero como veis, tenemos una cabina preparada para dos personas. Creo que ahora se está viendo un poco contra luz, pero bueno, aquí no sé si se acaban de apreciar que hay dos sitios. Los paneles que él propone son de otro color. Yo he puesto estos que tenía del pack del clon comando. Y bueno, de la estación comando, vamos. Y lo que tenemos es una que se puede cerrar, la cabina. Y esto va individualmente, pero vamos, yo siempre lo abro y lo cierro en conjunto. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos como la gunship, tenemos puertas. E incluso, no lo he llegado a probar, os voy a ser sinceros, lo monté el otro día. Vamos a ver, debería aquí caber... Uy, va, se me ha caído. A ver, un momentito. Ahora vengo. Vale, pues soy un poco manazas y no he conseguido meterlo, pero como está con luz, aquí como veis tiene un ganchito, no he conseguido meter aquí una pistola, pero bueno, tenemos con puertas tanto en este lado como este lado. Bueno, viene con el soporte, ¿vale? El soporte se puede quitar y como veis lo que hablaba de mis propias piezas, si os dais cuenta el soporte no es entero negro, aunque él lo recomienda negro, pero yo tenía estas piezas y consideré que no tenía que pedir más, así que vamos a quitarle el stand de momento. Las torretas giran, ¿vale? No giran completamente, pero sí que tienen un giro bastante bueno y cuando están giradas así queda bastante bien y el diseño me pareció bastante inteligente. Como vemos, las puertas que tiene son correderas, ambas, ¿vale? El diseño también me pareció súper inteligente, está bastante bien hecho. Y he de decir que no caben las figuras de pie, ¿vale? O sea, aquí no nos van a caber las figuras de pie. Si veis la miniatura o si veis el principio, las tenía medio sentadas, es como él las muestra en su Instagram. Voy a enseñaros así la parte de arriba para que veáis que aquí tenemos los dos cañoncitos y los tubos. No sé esto exactamente si son los motores o que son de la gunship, pero están bastante guays. Y aquí que estáis viendo estas piezas transparentes, por ejemplo, esto debería ser más oscuro, según su diseño, pues yo he puesto las piezas de otro color y ya está, que además son el mismo color que aquí, básicamente por lo que os repito, por el hecho de no comprar. Una de las cosas que más gracia me ha hecho, como veis en la parte trasera tenemos otra torreta, ¿vale? Que está muy bien, pero aquí se engancha, a ver si la puedo sacar, un segundito, que con esto con la cámara entre medias es de chungo. Tenemos una mini moto, ¿vale? Y la mini moto esta, la mini speeder, viene, esto que estáis viendo aquí negro es su propio stand, o sea, yo lo puse aquí para no perderlo, pero supuestamente si nosotros colocamos esto aquí, bueno, no sé dónde quiere que lo coloque en la foto, no lo he visto, pero básicamente esto sería el stand de la propia speeder, o sea que está bastante guay. Uy, que se me cae. Vamos a quitar la speeder, ¿vale? Voy a dejarla por aquí. Y para que ya veáis el otro lado de la gunship, que como veis pues es exactamente igual. Él aquí en su diseño también tiene aquí como unas de la República impresas, pero bueno, entiendo, no sé si esas llegan a existir de verdad o puede que sean muy caras y por eso no la he puesto. Así que voy a ponerla en el stand y ahora os voy a dar mis impresiones finales de este precioso mock.
Y bueno, ahora que está perfectamente encuadrada la Gunship, ¿qué es lo que pienso yo sobre este mod? Pues sinceramente, si no tenéis una, o incluso si tenéis una Gunship de las originales, que son bastante más grandes, me parece que es una compra increíble. O sea, yo siempre he querido tener una Gunship y nunca he podido porque cuando estaba o no coleccionaba Lego en 2013 o antes no tenía dinero para comprar una, y la verdad que me parece una compra súper guay porque es que el diseño me parece increíble, el tamaño relativo con las figuras también me parece, como estáis viendo, muy guay, y seguramente si empiezo a hacer mocks más grandes acabaré utilizando esta Gunship en mis mocks porque además tiene un tamaño más asequible para introducirse. También, en cuanto al precio, dependerá de las piezas que tengáis, ¿vale? Y de si las queréis comprar en Lego, si las queréis comprar en Bricklink, de cómo estén los compradores. Yo tuve que pedirlas en 3 tiendas, intenté que fuera solo en España. A lo mejor me hubiese salido más barato por los gastos de envío en otro sitio, pero intenté que fueran de España, ¿vale? Y me tardaron más porque unas vinieron de Canarias, pero son los packs que os enseñé el otro día, ya visteis lo bien empaquetados que vinieron. En total, si os cuesta 60 euros me sigue pareciendo un set genial. Sería como comprarse el destructor, el super destructor de Media Scale. Y aquí ya vosotros juzgáis, tenéis un set que no tiene figuras, pero como veis en display queda perfecto. No es minifigure scale, yo creo que no está a escala de minifigura, pero desde luego sí que se aproxima o tiene un tamaño muy guay para meter a las figuras. Si esta parte hubiese sido un poquito más alta para poder meter a la figura, que os lo voy a enseñar, es la única pega que le pongo, aparte de que el marco que tenía aquí yo para la construcción, esta zona que se construyó el puente con el que comunicaba esto y esto, sobre la que se ha construido la parte principal, hubo un par de veces que apreté demasiado, en vez de agarrar así, hice así y la rompí en la construcción. Pero bueno, para que veáis cómo la minifigura no cabe. Pese a esto, la única pega, por decir algo, porque es que me parece algo increíble, ya os digo, tenéis el Instagram de Ron abajo en la descripción, ir a darle amor, seguirle y sobre todo, si os acaba gustando, comprad las instrucciones porque son baratísimas y merecen muchísimo la pena. Espero que os haya gustado este vídeo diferente sobre mocks en el canal. Esta vez he construido uno que no es mío, que quería hacer la review porque me ha parecido increíble, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.